y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracias sublime es. mi esposa y hermana la fe, Talía, que lea
en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 32. Efesios 4, versículo del 17 al 32. Amén. Voy a leer el libro Efesios del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Oremos. Señor, Dios Padre Todopoderoso, Señor, pedimos tu iluminación maravillosa para que podamos entender exacta y correctamente lo que tú quieres decir en esta palabra, para que pueda ser implantada en nuestros corazones y podamos ser hacedores de ella cada día que estamos en este cuerpo y en esta vida. Ayúdanos a ser los santos que tú quieres. La imagen tuya se refleje en nuestras vidas, Señor, con nuestra conducta, en el lugar que estemos, Señor, porque te representamos a ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, queridos hermanos, amados oyentes, decíamos que el título de hoy de este mensaje es La conducta del cristiano. Cuando hablamos del comportamiento cristiano, nos referimos a la conducta de los que hemos aceptado a Cristo por fe como nuestro Salvador personal. Por lo tanto, ya tenemos el Espíritu Santo, lo cual nos permite servir con gracia a Dios. Los ejemplos de cómo proceder que tiene un cristiano están entretejidos dentro de la Escritura. De hecho, el mismo Señor Jesucristo habló ampliamente sobre la forma en que debemos actuar y conducirnos con las amistades e incluso con los enemigos. Sin embargo, la vida que él vivió estuvo siempre marcada por su amor y compasión
por los perdidos. Él entregó y mostró lo mejor, los mejores ejemplos de cómo debe obrar siempre un cristiano, un hijo de Dios. Los cristianos, somos como dice la Escritura en la carta a los Efesios, versículo 2, o sea, capítulo 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, dice Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas tres palabras, buenas obras, para buenas obras, simbolizan el comportamiento nuestro que glorifica a Dios y hace que Cristo sea real para los demás, al verlo reflejado en nosotros. Es innegable que hay siempre dificultades en la vida diaria de nosotros, que muchas veces pueden entorpecer nuestra mente y dificultar nuestro desarrollo espiritual. Pero eso es siempre, siempre que nosotros lo permitamos. No obstante, los cristianos estamos llamados a vivir, como dice Pablo en la carta a los Romanos 12:1. Así que, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El tener vidas santas y agradables a Dios y una conducta cristiana ejemplar que nos permita servir plenamente al Señor es una actitud que es posible que nosotros podamos lograr cuando nos fortalecemos en el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos capacita para hacer la voluntad de Dios, la del Padre. Por eso también Pablo en Romanos 8:9, en esa carta, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que Pablo es muy claro. Si nosotros, ¿cierto?, ya no vivimos en la carne, si somos hijos de Dios, el Espíritu nos va a conducir. Por tanto, nos va a enseñar cómo comportarnos como cristianos permanentemente. Bien sabemos esto, porque también dice Dios en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas 16:9, porque los ojos, dice, de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para él. También debemos recordar que los cristianos somos un pueblo elegido, que pertenece a Dios, para que podamos proclamar, dice en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Fíjense bien, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos hoy nosotros, pueblo de Dios. Así que por lo tanto es esencial que dediquemos siempre tiempo a escudriñar la palabra. No solo para aprender a cómo comportarnos como cristianos, sino también para poder luchar contra las artimañas de Satanás, que siempre está dispuesto a atacar nuestra vida. Tal como indicó el apóstol Pablo, sin conocimiento bíblico, si es que sabemos poco de la palabra de Dios, siempre vamos a estar expuestos a cualquier nueva enseñanza y también a caer preso de esas enseñanzas.
Sin embargo, el conocimiento por sí solo tampoco es suficiente. El conocimiento de la Biblia, si es por sí solo, no es suficiente. Estamos llamados además a hacer algo más simple que saber y creer. Los cristianos debemos ser hacedores de la palabra. Nos dice ahí en Santiago, ¿cierto? El apóstol Santiago 1:22. Como dice el apóstol Santiago, si no nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que somos espirituales, solo por oír la palabra de Dios. Y oír no es lo mismo que hacer. Por eso el apóstol Santiago en 2:16 y 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego agrega en el capítulo 22, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe debe demostrarse con acciones. Las acciones nuestras son las que glorifican a nuestro Padre Celestial. Son las que dan fruto, como dice en el Evangelio de Juan 15:8. En esto os glorificáis a mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En realidad, el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, debería siempre ser el distintivo del comportamiento cristiano, especialmente el amor. Sin embargo, a veces tendemos a despreciar a los no creyentes o a aquellos cuyo estilo de vida no está en la sintonía con nuestra fe cristiana. Y aquí es donde la vida cristiana puede ser para nosotros un reto. Porque, claro, es fácil mostrar amor con los que viven como nosotros. Pero no siempre es tan fácil ser amable con quienes ridiculizan nuestras creencias, que desprecian nuestro Salvador, o que se burla de las instituciones que los cristianos consideramos sagradas. A veces tendemos a despreciar a aquellos cuyo estilo de vida, o aquellos cuyo estilo de vida no está en esta carta a los Efesios. A la mitad de ella, es decir, entre los capítulos 4 y 6, Pablo habla del comportamiento del cristiano. Y por eso hemos empezado a leer, ¿cierto?, Efesios 4, 17 al 32, en esta primera parte de hoy. Por eso dice en Efesios 4, 17, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego agrega Pablo en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos anteriormente que hemos sido llamados a ser un pueblo especial para Dios. Por tanto, como pueblo cristiano debemos cultivar la unidad entre nosotros. Y ahora Pablo, desarrollando la idea, considera que somos llamados a ser un pueblo santo. Eso significa que debemos cultivar la pureza mental, la pureza en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Unidad y pureza son dos atributos indispensables del pueblo de Dios. Los creyentes formamos un solo cuerpo, la iglesia, que debe manifestar un estilo de vida o una conducta que realmente evidencie de que somos nuevas criaturas. Entonces, Pablo empieza primeramente a recordar cómo era nuestra conducta antes de conocer al Señor, de convertirnos a la vida cristiana. ¿Cómo éramos nosotros? Pablo nos muestra el contraste entre lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que ahora somos como cristianos. Entre la vieja vida o la vieja naturaleza, la vida anterior, y la vida nueva en una nueva naturaleza.
Por eso nos recuerda que ya no andéis, dice, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pablo lo que está haciendo es resaltar, ¿cierto?, intelectualmente la manera de vivir. Ya no andéis, dice. Eso ya es pasado. Y lo destaca principalmente con la palabra mente, entendimiento, ignorancia, corazón. Está recordando aquello. ¿Cuál era el origen de la oscuridad de las mentes paganas sin Dios? Al comparar estos versículos con los de Romanos 1, 18, 32, advertimos una concordancia total que podemos sintetizar en 4 aspectos. Si volvemos a leer Efesios 4, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo éramos antes? Y aquí Pablo lo está escribiendo. Obstinado. Había dureza en el corazón nuestro. Aquí se usa la palabra esporosis del griego, un término que en los escritos médicos corresponde a un callo o a una formación ósea de las articulaciones. Y junto con la palabra se escribe ósteos, que da el nombre a osteoporosis, que es la enfermedad, bien sabemos, de los huesos, que con la pérdida de calcio se vuelven quebradizos. Por lo tanto, el verbo poroum significa petrificar, endurecerse. Como resultado, se vuelve insensible. Así era nuestro corazón antes de conocer a Cristo. ¿Acaso la conversión no consiste en el cambio que Dios opera en el corazón de piedra para volverlo en un corazón de carne, o sea, sensible? Como en algún momento lo dijo, ¿cierto?, el profeta Ezequiel en 11:19. ¿Qué más? ¿Cuál era también nuestra vida antes? La oscuridad. Ahí en el versículo de Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y luego agregan el 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, dice, a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué tenemos acá? 3 actitudes del hombre. La vanidad de la mente, es decir, algo vacío. No hay nada. Esa era nuestra forma de pensar antes. El entendimiento entenebrecido, porque andábamos ¿dónde? En tinieblas. ¿Usted ve mucho cuando anda en tinieblas? Muy poco. Dependiendo, ¿cierto?, del grosor, de la capacidad de la tiniebla, de la exposición que tenemos. Y luego dice, en la ignorancia que en ellos hay, dice. Es decir, en la causa moral, en la dureza del corazón. Así nos encontrábamos tú y yo antes de que la luz del Evangelio iluminara nuestros corazones. Y el Espíritu Santo de Dios nos regeneró para darnos vida, luz. En el versículo 18 también habla de muerte. Se refiere a la vida verdadera cuya fuente es Dios y sin la cual el hombre está en un estado de muerte espiritual. Y antes estábamos muertos espiritualmente, en delitos y pecados. El versículo 19 nos habla, dice 4:19 en Efesios, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El desenfreno es la fase final y el resultado de lo anterior, de la dureza del corazón, que primero nos llevó a la oscuridad de la mente y luego a la muerte del alma, bajo el juicio de Dios y por último en una vida vacía.
Así que, por lo tanto, cuando se ha perdido toda sensibilidad en los hombres, se entregan finalmente a la lascivia, que es la indecencia pública de tipo vergonzoso para cometer toda clase de impurezas. Quizás nosotros en ese tiempo, cuando no conocíamos a Cristo, no llegamos a tal desenfreno. Probablemente no. Pero seguro que había otras cosas semejantes en las que había en nuestra vida. Ahora Pablo entonces, a contar de el versículo 20 en adelante, dice, bueno, pero ¿cuál es nuestra conducta actual? Luego de nuestra conversión a Cristo. Dice en 4:20 de Efesios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Acá encontramos una bisagra entre el texto anterior y el actual. Una versión internacional bíblica dice, no fue esta la enseñanza que vosotros recibisteis acerca de Cristo, en contra de la insensibilidad, oscuridad y desenfreno pagano. Pablo lo que despliega es un proceso completo de educación moral cristiana ocupando tres términos paralelos que se centran en tres verbos: aprender, oír y ser enseñado, con referencia a la verdad de Cristo. Ahora, ¿cuál es la verdad que nos libera a los cristianos y nos guía hoy a la rectitud? Dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La idea acá es que como ya hemos sido despojados de la vieja naturaleza, de la vieja vestidura en que andábamos, ahora nos corresponde a los que somos hijos de Dios vivir de acuerdo con la nueva naturaleza, la nueva vestimenta. Hemos lavado nuestras vestiduras. Ahora son blancas, es decir, conforme a la verdad que está en Cristo. Entonces dice, vestido del nuevo hombre. Luego agregan el 24. Como hemos abandonado nuestra vieja naturaleza y nos hemos vestido con un traje de luz que es creación de Dios, hemos ahora, los cristianos, de vivir conforme a esa vestidura en justicia y en santidad, con toda la rectitud moral y separados de la vida de desenfreno que antes era propia de nuestra condición, cuando no conocíamos ante a Cristo. Pablo aquí pinta el retrato de dos hombres, uno viejo y corrompido, la vieja naturaleza que teníamos antes de conocer a Cristo, y otro nuevo creado según Dios, los cuales son totalmente opuestos, lo que éramos antes respecto a lo que hoy somos. Así que en el versículo 23 nos habla de renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que renovar, cambiar el espíritu de nuestra mente. Este renovarse se halla en presente, lo que revela que además de rechazar, ¿cierto?, la vida vieja anterior pasada y permitir el nuevo hombre, la nueva vestidura en nuestra vida, cuando nos convertimos al Señor, esta renovación es diaria, continua, permanente, todos los días. Debemos renovar nuestra mente. Porque en la bajeza pagana que teníamos antes, se debía a la vanidad de nuestras mentes. Pero la justicia cristiana depende de la renovación constante y permanente de nuestra manera de pensar. Todos los días. Vamos mejorando. Vamos creciendo en la vida cristiana.
Por eso Pablo, ahí entre los versículos 25 y 32 adelante, nos habla de esta conducta cristiana como ejemplo. El habernos vestido de la nueva naturaleza, nuestra nueva conducta debe ser plenamente afín con la clase de personas que hemos llegado hoy a ser. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, ahí pueden ir, ¿cierto?, al versículo 25. Primero, desechar la mentira y hablar verdad. Debemos ser conocidos, ¿por qué? Por ser honestos. Decir siempre la verdad. Ser confiables. Una persona de confianza. Que nuestra palabra nunca se ponga en duda, ya que las demás personas que nos escuchan, nos ven actuar, decir, pensar, son nuestro prójimo. Y debemos amarlos, y también recordar que en la iglesia somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, no podemos mentirnos entre nosotros, sino que tenemos que hablar siempre con la verdad. También dice en los versículos 26 y 27, si os enojáis, no pequéis. Ahí en el Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. El uso condicional implica algo así como el enojo cristiano. Pero cuidado, porque en Efesios 4:31, ¿cierto?, al final, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La ira, queridos hermanos, es una de las cosas que debemos siempre quitar y alejar de nuestra vida. Siempre. No debemos nunca dar lugar al diablo, porque la línea de separación entre la ira correcta, que a veces creemos, e incorrecta es muy fina. Y el diablo se aprovecha de ello. En el versículo 28 nos está hablando, dice, no hurtar, sino trabajar. El que hurtaba, no hurte más, dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estamos claros que en el Antiguo Testamento, el octavo mandamiento prohibía el hurto. Pero el apóstol Pablo aquí va más allá de la prohibición y extrae algunos alcances provechosos. Dice, es necesario que el creyente trabaje con sus manos para ganar su sustento y además comparte con el que tenga necesidad. Lo que también está diciendo que no debemos vivir de la comunidad, sino que debemos buscar contribuir a ella con nuestro trabajo, lo que Dios nos ha dado. En los versículos 29 al 30, dice que no debemos utilizar la boca para el mal, sino para el bien. El hablar es una de las grandes facultades humanas que reflejan nuestra semejanza a Dios. Así que no debemos nunca pronunciar palabras corrompidas que salgan de nuestra boca. Pablo usa el término sapros, griego que significa corrompida, que se utiliza para hablar de los árboles y de las frutas en descomposición. Porque cuando las palabras son reñidas, son corrompidas, son descompuestas, de un alma descompuesta, de una mente descompuesta, de una mente sucia. Cuando se aplica al hablar, sugiere algún tipo de daño en el que escucha. En lugar de ello debemos utilizar siempre palabras que edifiquen, que ayuden a los demás a crecer y no a dañarnos.
Así que si antes ya hemos dicho que no debemos dar lugar al diablo, ahora decimos que no contristemos al Espíritu Santo. Porque si sale una palabra reñida de nuestra boca, corrompida, podrida de nuestra boca, contristamos, entristecemos al Espíritu Santo. Se entristece. Luego en los versículos 31 y 32 finales dice que debemos quitar todo tipo de actitud y acción desagradable. Por eso dice en el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, dice el 32, antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonador, unos con otros, como Dios también os perdonó, dice, a vosotros en Cristo. Nos recuerda el perdón que Dios nos ha dado. Y por eso tenemos hoy el privilegio de estar en la presencia de Dios. El cristiano siempre se debe distinguir por una conducta semejante a la de Dios y a Cristo. Así que por ende, teniendo presente la misericordia de Dios y sus acciones piadosas, debemos ser siempre imitadores de Dios. Así como un niño imita a sus padres, también nosotros debemos imitar a nuestro Padre Dios. Como Jesús lo dijo ahí en Mateo 5, 45 y 48. ¿Qué dijo ahí el Señor Jesús? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y el 48 dice, sed pues vosotros perfectos, dice, perfectos, maduros en la fe, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, queridos hermanos, amables y queridos oyentes, en conclusión, el comportamiento cristiano lo podemos resumir mejor en estas palabras. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que siempre nosotros como cristianos debemos proceder de una manera diferente. No como lo hacíamos antes, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, sino que luego de la conversión debemos ser diferentes, debemos ser luz para los demás. El comportamiento cristiano incluye siempre atender el llamado de Jesús para que seamos testigos hasta el fin de la tierra, tal como lo dijo en Hechos 1:8. Pablo nos insta a través de la carta a los romanos, recordando a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Esta es la esencia del verdadero comportamiento cristiano. Es decir, rendir nuestro corazón y entregar nuestros cuerpos a Cristo, para que Él pueda continuar la obra que Dios hace a través de nosotros, para que otros también puedan llegar al conocimiento de Cristo. Finalmente, Pablo dice en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Así, hermano. Ahora, querido oyente, si tú no conoces al Señor Jesucristo, hoy tienes la gran oportunidad de abrir tu corazón al Creador de todo, el único que tiene la potestad para salvar al alma del hombre, que se encuentra separado de Dios por el pecado. Así que a ti, oyente, te pregunto, ¿quieres una eternidad con Cristo?
¿Quieres alcanzar la vida eterna para siempre? Si tu respuesta es sí, te invito a repetir conmigo la siguiente oración. Oremos. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Toma el control de mi vida y hazme la persona que tú quieras que yo sea. Amén. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Te pedimos todo esto en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, sean con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, quien por mí dejó la gloria y en la cruz se inmoló. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, con los salvos en la gloria, a Jesús daré el honor. Descarriame cual oveja, pero Cristo me buscó y me recogió en su seno, al camino me volvió. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, con los salvos en la gloria, a Jesús daré el honor. Fui esclavo del pecado, Cristo vio mi perdición, con su sangre derramada, Él compró mi redención. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador. Que podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te
Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís? Si vosotros seguís el bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 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 Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís? Si vosotros seguís el bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que fue engendrado por Dios le guardará, y el maligno no lo tocará. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, no dejará, no dejará. Para siempre caído
echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará, te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor.